Cuando se habla del origen del pentecostalismo moderno, normalmente aparecen dos nombres, Charles Fox Parham y William J. Seymour. Parham fue uno de los primeros en enseñar que hablar en lenguas constituía la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero fue William J. Seymour quien tomó aquel mensaje, lo predicó en Los Ángeles y terminó dirigiendo un avivamiento que impactaría el cristianismo mundial. Su historia resulta especialmente llamativa porque Seymour no provenía de una familia poderosa, no tenía una educación universitaria y tampoco contaba con el respaldo de una gran denominación. Era un hombre afroamericano, hijo de antiguos esclavos, pobre, con problemas de salud y limitado por la segregación racial de su época. Sin embargo, desde una pequeña misión ubicada en el número 312 de la calle Azusa, se convirtió en una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XX. William Joseph Seymour nació el 2 de mayo de 1870 en Centerville, una pequeña comunidad de Luisiana, Estados Unidos. Sus padres, Simon Seymour y Phyllis Salabar, habían vivido bajo la esclavitud antes de la Guerra Civil estadounidense. William nació apenas unos años después de la abolición formal de la esclavitud, en una sociedad en la que la población negra continuaba sufriendo pobreza, discriminación y violencia racial. Su familia vivía en condiciones muy humildes. Seymour creció trabajando en el campo y no tuvo acceso a una educación académica extensa. Algunas fuentes indican que durante su niñez estuvo relacionado con el catolicismo, mientras que su familia también recibió influencia bautista. Pero su formación espiritual más decisiva llegaría años después, cuando abandonó Luisiana y comenzó a recorrer diferentes ciudades de Estados Unidos. Siendo joven, Seymour salió del sur buscando mejores oportunidades. Vivió en ciudades como Memphis, San Luis, Indianápolis y Cincinnati. Como muchos afroamericanos de su generación, realizaba trabajos sencillos para sobrevivir. Se desempeñó como camarero, trabajador ferroviario y empleado en distintos oficios. Durante esos años entró en contacto con iglesias metodistas y grupos pertenecientes al llamado Movimiento de Santidad. El Movimiento de Santidad había surgido principalmente del metodismo de John Wesley. Sus predicadores afirmaban que el cristiano no solamente debía ser perdonado, sino que debía buscar una vida completamente consagrada a Dios. Seymour abrazó ese énfasis, creía en la necesidad de una conversión personal, en la justificación por la fe y en una experiencia posterior llamada santificación completa. Según esta enseñanza, Dios podía purificar profundamente el corazón del creyente y capacitarlo para vivir en santidad. Mientras estaba en Cincinnati, Seymour se relacionó con grupos conocidos como los Evening Light Saints, cuyo nombre podría traducirse como los Santos de la Luz del Atardecer. Estos grupos estaban vinculados al movimiento de la santidad de Daniel Sidney Warner. Allí recibió enseñanzas sobre la santificación, la sanidad divina, la segunda venida de Cristo, la oración por los enfermos y la restauración de la Iglesia del Nuevo Testamento. Se cree que también tuvo algún contacto con la escuela bíblica conocida como God's Bible School, fundada por Martin Wells Knapp en Cincinnati. No existe evidencia suficiente para afirmar que obtuvo un título o que completó un programa formal. En realidad, Seymour nunca recibió una preparación universitaria o teológica comparable con la de un seminario tradicional. Su formación fue principalmente práctica, reuniones de oración, lectura bíblica, predicación, clases informales y contacto con diferentes líderes religiosos. En esta etapa de su vida también contrajo viruela, sobrevivió a la enfermedad, pero perdió la visión de uno de sus ojos y quedó con cicatrices visibles en el rostro. Seymour interpretó aquella experiencia como un llamado a consagrarse más seriamente al ministerio. A comienzos del siglo XX, Seymour se trasladó a Houston, Texas. Allí se relacionó con Lucy Farrow, una predicadora afroamericana del Movimiento de Santidad.
Farrow llegaría a ejercer una influencia importante sobre él, especialmente en lo relacionado con la oración, los dones espirituales y la experiencia pentecostal. En Houston, Seymour comenzó a pastorear una pequeña congregación. Fue también allí donde escuchó acerca de Charles Fox Parham, un evangelista blanco que dirigía una escuela bíblica y enseñaba una doctrina relativamente nueva. Parham sostenía que el bautismo con el Espíritu Santo era una experiencia posterior a la conversión y que su evidencia inicial era hablar en otras lenguas. Esta enseñanza se había hecho conocida después de los acontecimientos ocurridos en su escuela bíblica en Topeka, Kansas, en 1901. Seymour decidió asistir a las clases de Parham en Houston. Sin embargo, las leyes y costumbres segregacionalistas de Texas impedían que un hombre negro recibiera clases junto a estudiantes blancos. Por esta razón, según los relatos históricos más conocidos, Seymour tuvo que escuchar las enseñanzas desde el pasillo o cerca de la puerta del salón. Resulta paradójico que el hombre que posteriormente dirigiría uno de los movimientos religiosos más integrados racialmente de su época tuviera que recibir su formación separado de sus compañeros por el color de su piel. A pesar de esas circunstancias, Seymour aceptó la enseñanza pentecostal de Parham. Llegó a creer que el hablar en lenguas era la señal bíblica del bautismo con el Espíritu Santo, aunque él mismo todavía no había vivido esa experiencia. Seymour comenzó a reunirse con Richard y Ruth Asbury en una casa ubicada en el número 214 de la calle North Bonnie Brae. Allí un pequeño grupo se reunía para orar, estudiar la Biblia y buscar lo que ellos llamaban el bautismo con el Espíritu Santo. Las reuniones eran sencillas, no había una gran plataforma, una organización compleja, ni una campaña publicitaria. Seymour dedicaba largas horas a la oración. Algunos relatos dicen que frecuentemente colocaba la cabeza dentro de una caja de madera mientras oraba, como una manera de aislarse de las distracciones. Aunque ciertos detalles han adquirido un carácter legendario, todas las fuentes coinciden en que la oración ocupaba el centro de su ministerio. El 9 de abril de 1906, durante una de aquellas reuniones, un hombre llamado Edward Lee comenzó a hablar en lenguas después de que Seymour orara por él. Esa misma noche, varias personas más, entre ellas Jenny Evans Moore, afirmaron haber recibido la misma experiencia. La noticia se difundió rápidamente. Las personas comenzaron a llenar la casa de los Asbury. Se reunían dentro de las habitaciones, en el porche y alrededor de la propiedad. La multitud creció tanto que el porche terminó cediendo parcialmente bajo el peso de los asistentes. Pocos días después, el propio Seymour comenzó a hablar en lenguas. Las reuniones ya no podían continuar en aquella pequeña residencia. El grupo necesitaba encontrar un lugar más amplio. Los creyentes encontraron un edificio deteriorado en el número 312 de la calle Azusa en Los Ángeles. El lugar había servido anteriormente como iglesia metodista episcopal africana, pero posteriormente había sido utilizada como almacén, establo y depósito. El edificio no tenía la apariencia de una gran iglesia. Los bancos fueron improvisados con tablas colocadas sobre cajas. El púlpito era sencillo y el lugar carecía de las comodidades de los templos establecidos. Sin embargo, en abril de 1906 comenzaron allí las reuniones que llegarían a conocerse como el avivamiento de Azusa Street, es decir, el avivamiento de la calle Azusa. Durante aproximadamente 3 años, las reuniones se realizaban casi todos los días y en ocasiones continuaban durante muchas horas. Personas de diferentes lugares llegaban para observar lo que estaba sucediendo. Algunos acudían por curiosidad, otros para criticar y muchos porque deseaban experimentar personalmente el bautismo con el Espíritu Santo según ellos creían. Las reuniones no seguían siendo un programa fijo. Había oraciones, cantos espontáneos, testimonios, predicación, mensajes en lenguas, interpretaciones y oración por los enfermos. Seymour no se presentaba como una celebridad.
Con frecuencia permanecía sentado detrás del púlpito, orando mientras otras personas participaban. Los periódicos de Los Ángeles ridiculizaron duramente las reuniones, describían a los participantes como fanáticos y se burlaban especialmente de la integración racial y de las manifestaciones espirituales. Pero las críticas también despertaron curiosidad. Cada vez más personas visitaron la misión. Uno de los aspectos más sorprendentes de Azusa Street fue la convivencia entre personas negras, blancas, hispanas, inmigrantes y miembros de distintas clases sociales. Esto ocurría en una época en la que la segregación racial estaba respaldada por leyes y costumbres en muchas partes de Estados Unidos. Incluso numerosas iglesias estaban divididas estrictamente según la raza. En Azusa, hombres y mujeres de diferentes orígenes oraban juntos, predicaban, cantaban y participaban de los mismos servicios. Seymour entendía que el bautismo con el Espíritu Santo debía producir amor y unidad entre los creyentes. Una de las frases más asociadas con el movimiento decía que la línea del color fue lavada en la sangre. La idea expresaba que la obra de Cristo debía superar las divisiones raciales existentes dentro de la sociedad y de la iglesia. Esta integración no fue perfecta ni duró indefinidamente. Con el tiempo surgieron conflictos y divisiones raciales dentro del mismo movimiento pentecostal. Sin embargo, durante los primeros años, Azusa Street representó una comunidad extraordinariamente integrada para el contexto estadounidense de comienzos del siglo XX. El avivamiento cruzó barreras raciales, sociales y denominaciones bajo el liderazgo de Seymour. La teología de William J. Seymour provenía del movimiento wesleyano de la santidad, pero incorporó las enseñanzas pentecostales que había aprendido de Charles Fox Parham. Seymour creía que la vida cristiana podía entenderse mediante tres experiencias principales. La primera era la conversión o justificación, mediante la cual el pecado recibía el perdón de Dios por la fe en Jesucristo. La segunda era la santificación completa, entendida como una obra posterior de la gracia que purificaba el corazón y consagraba al creyente. La tercera era el bautismo con el Espíritu Santo, que otorgaba poder para testificar, servir y participar de los dones espirituales. Seymour enseñaba que hablar en lenguas era la evidencia inicial de esa experiencia. También creía en la santidad divina, la vigencia de los dones sobrenaturales, la oración por los enfermos, la profecía, los milagros y el regreso próximo de Jesucristo. Era trinitario, no perteneció al movimiento unicitario que posteriormente aparecería dentro del pentecostalismo. Además, su mensaje estaba profundamente marcado por la santidad personal. Rechazaba el alcohol, el tabaco, la inmoralidad y las diversiones que consideraba mundanas. Seymour no predicaba un evangelio de prosperidad material, tampoco presentaba el bautismo con el Espíritu Santo como una simple experiencia emocional. Para él, la verdadera obra del Espíritu debía producir humildad, santidad, amor y servicio. Aunque aceptaba las lenguas como señal del bautismo con el Espíritu, insistía en que el amor era una evidencia indispensable de la vida espiritual. Una persona podía manifestar dones extraordinarios, pero si carecía de amor y carácter cristiano, Seymour consideraba que algo estaba seriamente mal. Azusa Street se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación religiosa. Pastores, evangelistas y misioneros viajaban a Los Ángeles, participaban en las reuniones y luego regresaban a sus ciudades o países llevando el mensaje pentecostal. En septiembre de 1906, la misión comenzó a publicar un periódico llamado The Apostolic Faith, que en español significa la fe apostólica. Contenía sermones, testimonios de conversión, relatos de sanidades, noticias misioneras e informes sobre personas que afirmaban haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. El periódico era enviado gratuitamente a diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Su circulación alcanzó decenas de miles de ejemplares, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la difusión del movimiento. Desde Azusa salieron personas que llevaron el pentecostalismo a Europa, África, Asia y América Latina. No todas las denominaciones pentecostales posteriores surgieron directamente de Seymour, pero muchas estuvieron conectadas, de una manera u otra, con visitantes, publicaciones o misioneros influenciados por Azusa Street.
Por esta razón, los historiadores consideran aquel avivamiento como uno de los principales puntos de expansión del pentecostalismo mundial. La enseñanza existía antes de Seymour, pero bajo su liderazgo adquirió una dimensión internacional. Charles Fox Parham visitó Azusa Street en octubre de 1906. Seymour inicialmente lo recibió como su maestro y esperaba que respaldara el avivamiento. Pero Parham quedó profundamente disgustado con lo que observó. Criticó ciertas manifestaciones, el desorden de las reuniones y la integración racial. Intentó corregir el movimiento, pero Seymour y los responsables de la misión rechazaron su intervención. Esta ruptura fue importante, aunque Seymour había aprendido de Parham la doctrina de las lenguas como evidencias del bautismo con el Espíritu. Azusa Street terminó desarrollándose independientemente de su antiguo maestro. Parham había contribuido a formular una doctrina. Seymour, por su parte, dirigió una comunidad en la que aquella doctrina se transformó en un movimiento misionero, interracial e internacional. Por eso es posible hablar de Parham como el precursor doctrinal y de Seymour como el principal padre espiritual e impulsor del pentecostalismo moderno. En 1908, Seymour contrajo matrimonio con Jenny Evans Moore, una de las primeras personas que había hablado en lenguas durante las reuniones de Bonnie Bray. Jenny era música, evangelista y colaboradora activa del ministerio. El matrimonio produjo tensiones dentro de la misión. Algunas colaboradoras importantes no estuvieron de acuerdo con la decisión de Seymour. Clara Lum, quien participaba en la publicación de The Apostolic Faith, abandonó Los Ángeles y se llevó consigo la lista de suscriptores del periódico. Esta pérdida afectó seriamente la capacidad de Seymour para comunicarse con los seguidores del movimiento alrededor del mundo. También surgieron desacuerdos doctrinales y personales. Florence Crawford, otra líder destacada, estableció una obra independiente en Portland. William Derham comenzó a enseñar que la santificación no debía entenderse necesariamente como una segunda experiencia instantánea, desafiando el esquema doctrinal de Seymour. El pentecostalismo comenzó a dividirse en distintas corrientes y organizaciones. Algunas mantuvieron la doctrina de las 3 obras de gracia, otras adoptaron un modelo de 2 experiencias, conversión y el bautismo con el Espíritu Santo. Mientras nuevas figuras y denominaciones ganaban influencia, Azusa Street fue perdiendo su papel central. Después del periodo más intenso del avivamiento, aproximadamente entre 1906 y 1909, la misión de Azusa Street se convirtió progresivamente en una pequeña congregación predominante afroamericana. Seymour continuó pastoreándola, también realizó algunos viajes para predicar y trató de preservar su visión de una iglesia marcada por la santidad, los dones espirituales y la unidad racial. Sin embargo, nunca recuperó la influencia internacional de los primeros años. Muchas personas que habían participado del movimiento formaron sus propias organizaciones sin reconocer plenamente el liderazgo de Seymour. El 28 de septiembre de 1922, William J. Seymour murió en Los Ángeles después de sufrir un ataque cardíaco. Tenía 52 años. Su esposa Jenny continuó dirigiendo la congregación hasta su propia muerte en 1936. Posteriormente, el edificio fue vendido y finalmente demolido. Seymour murió sin riqueza, sin dirigir una gran denominación y sin recibir durante su vida todo el reconocimiento que posteriormente se le otorgaría. Durante años, algunos relatos sobre el origen del pentecostalismo dieron mayor protagonismo a líderes blancos como Charles Fox Parham, pero con el desarrollo de nuevas investigaciones históricas, la figura de William J. Seymour comenzó a recibir una atención más justa. Hoy es ampliamente reconocido como uno de los fundadores más importantes del pentecostalismo moderno. Seymour no inventó por sí solo todas las doctrinas pentecostales. El movimiento tuvo antecedentes en el metodismo, el movimiento de santidad, las campañas de sanidad y las enseñanzas de Parham. Tampoco Azusa Street fue el único lugar en el que se produjeron experiencias pentecostales. Pero Seymour fue el líder del acontecimiento que proporcionó al movimiento una plataforma mundial. Desde aquel edificio humilde de Los Ángeles, miles de personas fueron influenciadas. Misioneros viajaron a otros continentes, aparecieron nuevas congregaciones y finalmente surgieron numerosas denominaciones pentecostales.
En la actualidad, el pentecostalismo y los movimientos carismáticos reúnen a cientos de millones de personas en todo el mundo. Los historiadores continúan debatiendo cómo medir exactamente la influencia directa de Azusa, pero existe un amplio acuerdo en que aquel avivamiento desempeñó un papel decisivo en la expansión global del pentecostalismo. La vida de William J. Seymour estuvo llena de contradicciones sorprendentes. Era hijo de antiguos esclavos, pero dirigió un movimiento que cruzó fronteras nacionales. Tenía una educación limitada, pero influyó en la historia religiosa mundial. Fue apartado de un salón de clases por ser negro, pero posteriormente encabezó reuniones en las que personas de distintas razas adoraban juntas. Fue rechazado por la primera iglesia que lo invitó a Los Ángeles, pero desde una pequeña casa comenzó un avivamiento que transformaría el cristianismo del siglo XX. Seymour fue un hombre de su época y su teología estuvo marcada por el movimiento de santidad y por las enseñanzas de Charles Fox Parham. Creía en la conversión, la santificación completa, el bautismo con el Espíritu Santo, las lenguas, la sanidad divina, los dones espirituales y el regreso de Jesucristo. Sin embargo, su mayor énfasis no estaba únicamente en las manifestaciones sobrenaturales. Seymour insistía en que el verdadero Pentecostés debía producir amor, humildad, santidad y reconciliación. Por eso, aunque Charles Fox Parham puede ser considerado uno de los principales precursores doctrinales, William J. Seymour merece ser recordado como el gran líder de Azusa Street y uno de los padres fundamentales del pentecostalismo moderno. No fue un académico famoso, un hombre rico ni el fundador de una poderosa institución. Fue un predicador humilde que dirigió un movimiento desde un edificio deteriorado, sin imaginar probablemente que más de un siglo después, millones de cristianos alrededor del mundo seguirían reconociendo la influencia de lo que comenzó en aquella pequeña misión de la calle Azusa.